Pero todos están contentos, ¿verdad? En la presencia del Señor no se puede estar de otra manera, mi hermano. Cuando hay situaciones que quitan la mirada de Cristo, nuestro semblante comienza a cambiar. Pero cuando volvemos la mirada al Señor, recordamos, como decía David, el gozo de su salvación, ¿verdad? Y es lo que todos queremos experimentar y queremos que permanezca en nosotros ese gozo, sin importar la circunstancia, la adversidad, dificultad que estemos pasando, o incluso el tiempo de bonanza, porque en muchas ocasiones es el tiempo de bonanza que nos lleva a apartarnos de Dios. Cuando todo está bien, ya dejamos de clamar. Si usted lee su Biblia, ¿cuántos leen la Biblia? Un cristiano debe de leer la Biblia, ¿sí o no? Bueno, si usted lee su Biblia, usted va a notar que los hombres de la Biblia clamaban más a Dios en la adversidad que en la bonanza. Entonces, ¿cuántos quieren la adversidad para clamar más a Dios? ¿O quieren clamar en la bonanza? Bueno, ya se lo dejo que usted lo ponga en oración. Vamos a continuar, mi hermano, con la serie, con el tema que hemos comenzado en semanas pasadas acerca de Jesús, nuestro más grande ejemplo. Es la serie que hemos estado llevando. Este es el tema número 4 de la serie. Jesús, nuestro más grande ejemplo. Y el tema que vamos a ver hoy es Jesús, ejemplo de libertad. Un tema muy adecuado a nuestras fechas, al mes patrio, a lo que celebramos en México en estos tiempos. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 8, en el versículo 36, por favor. Juan 8:36. Juan capítulo 8, versículo 36, le voy a dar lectura. ¿Ya lo tiene? Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así de simple el versículo. Si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Cierre sus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Bendito Padre, amado Dios, queremos bendecir tu nombre en esta tarde, Señor, y agradecerte por ser tan bueno con nosotros, por darnos la oportunidad de estar en este lugar para adorarte, para levantar un clamor a ti, derramar nuestro ser, Señor, y no solo esto, sino que también disponer nuestro corazón para ser enseñados por ti, Padre. Yo te pido, mi Señor, que en esta mañana, tarde, tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, nos llene, nos abra el entendimiento, nuestros sentidos espirituales, para poder comer el alimento que tú tienes preparado para nosotros en este tiempo, y poder crecer en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, pero aún mucho más en el carácter, un carácter cada vez más semejante al tuyo, Señor, sabiendo que tú eres nuestro más grande ejemplo y que si te imitamos a ti, mi Señor, entonces agradamos al Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que así como lo hiciste, mi amado Dios, con Lidia, también podamos tener un corazón entendido para estar atentos a tu palabra, y que de mi boca, Señor, salgan palabras de sabiduría conforme a tu palabra, conforme a tu pensamiento, Señor, para que haya edificación en tu cuerpo. Gracias, te damos toda la gloria, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Jesús, ejemplo de libertad. El concepto de libertad, mi hermano, el concepto que hoy en día el hombre tiene de libertad es un concepto muy diferente al que el Señor marca en cuanto a la libertad a través de la palabra de Dios. Es muy distinto lo que Dios nos habla. Está muy por debajo de la realidad según el concepto de aquel que creó la libertad. Porque saben que, ¿cuántos de ustedes saben que la libertad fue algo que nació en el pensamiento de Dios? La libertad es algo que estaba en el pensamiento de Dios solo por el hecho de que es uno de los atributos de Dios mismo, la libertad. Nace en su pensamiento y lo otorga al hombre, por eso la conocemos. Pero por causa del pecado, este concepto de libertad fue degradado. Ha ido decayendo en su realidad, de modo que ya está muy distante de lo que Dios determinó que es la libertad para el hombre.
Las personas piensan en la libertad como algo meramente natural, como algo que se limita simplemente a lo que conviene, que en muchas ocasiones recae en el libertinaje. Y en estos tiempos vivimos en un tiempo de una lucha constante con una aparente libertad, más allá de otros tiempos. Porque lo que hoy se pelea o lo que hoy se argumenta para aprobar todas las pasiones desordenadas que existen en los hombres, todo el libertinaje es a causa de la libertad. Es que tenemos derecho a la libertad. Y por eso se levantan muchos grupos que quieren corromper el diseño de Dios en muchas de las áreas de la vida del hombre, comenzando desde el diseño natural del hombre con la mujer. Y argumentando una libertad torcida, quieren que el hombre acepte las desviaciones o los pensamientos impíos que realmente están fuera del pensamiento de Dios. Y muchas veces se piensa que es algo meramente natural. Pero la libertad no consiste en hacer lo que queremos, cuando lo queremos o como lo queremos. Eso no es libertad. Eso ya es libertinaje. Sino que la libertad consiste en tener la capacidad de tomar decisiones correctas de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Una persona que verdaderamente es libre y que entiende el concepto de libertad según lo que la palabra de Dios, que hemos enseñado los miércoles, que es el pensamiento de Dios escrito, nos marca que realmente es la libertad. Porque esta libertad, mi hermano y mi hermana, se ha vuelto en el máximo ideal del hombre natural. Todo mundo quiere ser libre. ¿Por qué? Porque según el pensamiento del hombre, la libertad consiste simple y sencillamente en no recibir órdenes. ¿Cuántos de ustedes dejaron niños en los cuneros o allí en la iglesia infantil? ¿Cuántos de sus hijos quieren ser libres? Todos. Mi amor, ven. No. Quiere ser libre. O quiere tener una aparente libertad. ¿Por qué? Porque piensan que la libertad no consiste simplemente en no recibir órdenes. Es decir, que somos libres cuando tomamos decisiones en una total autonomía y en una total independencia, incluso una total independencia de Dios, que fue la mentira por medio de la cual Satanás engañó a Eva y por consecuente cayó a Adán. Una independencia de Dios. Vas a ser como Dios, no vas a necesitar de Él. No vas a necesitar órdenes, porque Dios te dijo que no comas de nada. ¿Quién es Él para limitarte? Tú tienes que ser libre. Tienes que ser libre, tienes que tomar decisiones autónomas. Y es con el concepto que crecemos hoy en día en nuestra sociedad y que por causa del pecado se agrava. Pero todo mundo quiere ser libre. Un comentario de una página de psicología dice: es tan grande el deseo del ser humano por ser el dueño de sus actos que ha llegado a considerar la libertad como uno de los máximos propósitos o ideales en su vida. ¿Cuántos quieren tener su negocio propio? Muchas veces el querer tener un negocio propio no es por otra cosa, sino para no estarle viendo la cara al patrón que te está dando órdenes y que te dice que hagas. No es porque es que creo que Dios puede hacer algo o quiero crecer. No, simplemente no quieres recibir órdenes, no quieres llegar temprano, no quieres salir a la hora que te indica la empresa, no quieres acatar órdenes. Esa es la razón por la que muchos quieren independizarse laboralmente. Y es un solo ejemplo de muchos que podemos tener en la vida. Muchos no se casan por ser independientes, ¿sabían? Porque quieren ser libres. ¿Y qué piensa el mundo inmediatamente del matrimonio? Ya te pusiste el grillete. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Por qué? Porque tienen un concepto de libertad tan errado, tan torcido, tan apartado del pensamiento de Dios, mi hermano, que hasta lo celebran. ¿Cuántos fueron a dar el grito?
Dios no quiere de ese tipo de gritos. Dios quiere gritos de arrepentimiento. Dios quiere gritos de adoración. Muchos dan el grito más allá que aquí en la iglesia al cantar alabanzas. No, con que cantes feo, tú cántale al Señor. Porque Dios quiere gritos, pero de adoración, de arrepentimiento, de una búsqueda constante de Él, de su presencia y de su gobierno, que es de donde depende la verdadera libertad, del gobierno de Dios. Una definición de libertad, según el diccionario de la lengua española, dice que es la facultad natural del hombre, escuche, natural, del hombre para actuar a voluntad y sin restricciones, pero respetando su propia conciencia y el deber ser para alcanzar su plena realización. Este es un concepto que tiene cierta sabiduría, pero que si tú lo separas completamente de la palabra de Dios, entonces tu plena realización no la encuentras en Dios. La encuentras en el trabajo, la encuentras en la familia, la encuentras en los hijos quizá. Y tus decisiones libres, porque Dios nos da la facultad de tomar decisiones libres, van enfocadas a tu realización, pero una realización que está completamente apartada de lo que Dios ha determinado para tu vida, para tu familia, para tu trabajo y para cualquiera de las áreas de las cuales te ha permitido desarrollarte. Porque la libertad consiste, mi hermano, no en hacer lo que quieres, sino, como ya lo dijimos, en tener la capacidad de decidir bien. Tú tienes que una responsabilidad en la libertad que Dios te ha permitido, decidir bien. Porque muchos hombres hoy en día, mi hermano y mi hermana, no están decidiendo bien. No están tomando buenas decisiones. Para empezar, los que no han recibido de Cristo, o los que no han tomado la decisión de entregarle su vida, eso no es una buena decisión. El estar apartados, el permanecer apartados de Cristo no es una buena decisión, mas sin en cambio en su libertad, la libertad que Dios les ha permitido tener, están decidiendo no entregar sus vidas al Señor, no buscarlo de la manera que Dios es digno que lo busquemos. Pero no solamente las personas que no lo han recibido, sino también dentro de la iglesia, los que hemos buscado de Dios o los que hemos experimentado su presencia o su nacimiento de nuevo. Si usted es una persona que ha nacido de nuevo, entonces usted tiene que tener un concepto más claro de lo que es la libertad para que la lleve adecuadamente. Si no, seguramente es una persona que se esté equivocando demasiado en sus decisiones. Demasiado. Se equivoca con sus hijos, se equivoca con su esposo, con su esposa en el trabajo, con las amigas, con los amigos. Se equivoca con... ¿Por qué? Porque no ha entendido que la libertad que tenemos va ligada completamente al pensamiento de Dios, a su palabra, para poder decidir bien. ¿Cuántos quieren decidir bien? ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones? ¿Se siente mal no tomar una buena decisión, sí o no? Se siente feo. Y yo creo que todos hemos tomado malas decisiones, pero la verdadera libertad está de acuerdo al pensamiento de Dios. Porque es en Él donde nace la libertad y es en Él donde se desarrolla la verdadera libertad. Cuando no se decide bien, es decir, que no se decide conforme al mandato de Dios establecido en su palabra, entonces no estamos viviendo una libertad verdadera. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Repite conmigo, verdaderamente. Verdaderamente libres. Porque esta palabra verdaderamente implica de manera automática e implícita que existe algo que no es verdadero. Cuando tú tomas algo que no es verdadero, que ya Andrés nos explicó mucho de esto la semana pasada, acerca de lo pirata. Cuando tú tomas algo que no es verdadero y lo comparas, es porque sabes que existe algo que sí lo es. Es que esa camisa es pirata, es una copia.
Bueno, es que automáticamente tú estás diciendo ahí que existe una original, ¿sí o no? O si tienes una original, automáticamente estás hablando de que puede haber copias. Es lo mismo con esta palabra verdaderamente. Automáticamente implica que hay una falsa libertad. Seréis verdaderamente libres. En otras palabras, lo que el Señor diría es, si el Hijo os libertare, entonces no vivirán una falsa libertad. Una falsa libertad. Porque esta falsa libertad, mi hermano, es en la que la mayoría de las personas viven actualmente. La mayoría. Todos los que no van por el camino estrecho, por la puerta angosta, de la cual el Señor dio testimonio, que unos pocos se encontrarían, o que irían o caminarían por ella. La mayoría de las personas viven actualmente pensando que son libres, cuando la realidad es que están apartados de la verdadera libertad. Y no solo esto, sino que es la manera en la que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas. Abre tu Biblia en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. El apóstol Pablo escribe esta carta a Tito, que es una de las cartas consideradas como pastorales, enseñándole para que a su vez él pueda tener un entendimiento más amplio de lo que es la verdadera vida cristiana, y no solo esto, sino que pueda tener un entendimiento más amplio para que a la vez pueda enseñar a otros en la congregación en la cual él estaba a cargo. Y en Tito capítulo 3, en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿A quién se refiere cuando dice también nosotros? Di conmigo, a mí. A mí. No tengas temor, éramos insensatos. No le saques. Éramos insensatos. Nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Está escrito en la palabra, sí o no? ¿Sí, así dice su Biblia? Así éramos todos, mi hermano. De esta manera vivíamos antes de haber experimentado la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y es precisamente el haber tenido un contraste entre nuestra antigua vida y la nueva vida que nos permite diferenciar entre una verdadera y una falsa libertad. Si tú no sabes diferenciar entre la libertad que Cristo da y la libertad que el mundo te ofrece o que el mundo vive, entonces posiblemente tú continúes en esta misma condición. Y no se aplique el también éramos, sino sea aún todavía eres. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que verdaderamente el hombre tenga libertad, que el hombre aprenda a decidir bien, que el hombre tenga la capacidad de conocer el plan, el propósito de Dios, su voluntad y obedecerla. Esta palabra concupiscencias, de las cuales dice el apóstol Pablo a Tito que éramos esclavos, es una palabra que significa deseos intensos. Deseos intensos, que en un sentido negativo refiere todas aquellas cosas inmorales o incluso aquellas cosas que parecen ser refinadas, pero que van en contra de la voluntad de Dios y con sus planes. Éramos esclavos de todas aquellos deseos intensos que, si bien podrían llevarnos a la inmoralidad, por otro lado también nos llevaban, aunque fuera de una manera muy sutil, a vivir en contra de la voluntad de Dios y sus planes. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel en ese momento, en los tiempos del Señor Jesucristo. Y aun cuando podían ver el significado de la verdadera libertad en Cristo, su esclavitud, la esclavitud de los judíos, del pueblo de Israel, era tal que los mantenía en un constante rechazo hacia Dios. Regresa a Juan
al Evangelio de Juan, el capítulo 8. Vamos a leer el contexto del pasaje que tenemos como base y vamos a leer Juan 8:31. Dice, Juan 8:31, vamos a leer hasta el 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, esta palabra creído no significa que ya habían nacido de nuevo. Significa que vivían de una manera intelectual creyendo que Jesús tenía algo especial de parte de Dios. Pero aún no palpaban la salvación de Dios a través de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante les llama hijos de su padre el diablo, ¿no? Entonces dice, le dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le estaba diciendo? Ahorita son discípulos, pero son discípulos piratas. Aparentan. ¿Por qué? Porque anteriormente les había dicho, aparentan ser mis discípulos porque les doy de comer. Pero trabajen mejor por verdaderamente conocer y comer la comida que el Padre quiere darles, que soy yo, dice el Señor Jesucristo. Pero le dice, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice en el versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué estamos hablando aquí, mi hermano? Que la libertad no la trae un simple conocimiento intelectual acerca de Cristo Jesús y de su palabra. Habían creído en él, dice la Escritura, pero de una manera intelectual. Esa fe no había bajado a su corazón, de modo que decidieran entregarse por completo a Dios. Reconocer que necesitaban una salvación y que esa salvación venía por medio de Cristo Jesús, quien era el Mesías. Que él estaba cumpliendo todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca de él. Era simplemente una fe intelectual. Por tanto, una fe intelectual no hace libre a nadie. Por eso vemos muchas religiones que aun a pesar de asistir a las iglesias o tener muchas buenas obras o aparente buenas obras, siguen siendo esclavos. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En todo este pasaje, en estos 6 versículos que el Señor Jesucristo está hablando con los judíos que aparentemente habían creído en él, ¿qué les está enseñando? Primeramente lo que les enseña es que la causa de la libertad es el conocimiento de la verdad. Una persona que no conoce la verdad de las Escrituras no puede ser libre. Por más que asista a las iglesias de lunes a viernes, si no conoce la palabra de Dios, si no ha alcanzado a tener una relación íntima en el conocimiento de la verdad, que es el mismo Señor Jesucristo, no puede ser libre, porque la libertad es por el conocimiento de la verdad. Y ojo, no una verdad, sino la verdad. La verdad única y exclusiva, no la que tiene cada religión, no la que confiesa cada persona, sino la que viene planteada en su palabra, que es la esencia misma del Señor Jesucristo, quien es el verbo, la palabra de Dios. Por otro lado, estos pasajes también nos dicen que la libertad va más allá de un aprisionamiento físico. Porque yo les aseguro, mi hermano, que hay muchos en la prisión que son libres y muchos que están fuera que son esclavos. Porque la libertad va mucho más allá de un aprisionamiento físico. El pueblo de Israel no lo entendía. Y no solamente no lo entendía, estaba embotado en su entendimiento. Porque para empezar no estaba viendo que eran esclavos de Roma. Roma hacía lo que querían con ellos. Abusaban, podían maltratarlos, podían incluso asesinarlos y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque eran esclavos. La vida de un esclavo no valía. Su dueño podía hacer lo que quisiera con él.
fuera del pueblo de Israel, porque Dios estableció leyes aún para los esclavos dentro de su pueblo. Pero el pueblo de Israel no entendía que no era simplemente el hecho de no estar con grilletes o no estar crucificado en la cruz, el ser esclavo. No, sino que va mucho más allá de un aprisionamiento físico. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Que hay una esclavitud espiritual producida por la práctica del pecado. Y el pueblo de Israel no lo entendía. De modo que al no entenderlo, rechazaba la verdadera libertad que Cristo Jesús ofrece, u ofrecía en aquel tiempo y que sigue ofreciendo hoy en nuestros días. Por eso tú ves muchas personas hoy en día que aparentemente confiesan una libertad, pero al mismo tiempo rechazan la verdadera libertad que Cristo les ofrece. Porque el entendimiento de lo que es libertad llega a lo natural. Al no estar encerrados en la cárcel o al no estar esclavizados por otra persona. Lo cual les impide clamar a Cristo Jesús para que los haga libres. Por otro lado, estos pasajes también dicen que en la práctica del pecado no hay lugar para la herencia del reino de Dios. Es decir, que una persona que no es libre en Cristo Jesús no puede heredar el reino de Dios. Yo entiendo que en muchas ocasiones, cuando una persona muere, la primera reacción de aquel que está vivo es, en su ignorancia, ya está descansando. Ay, es que ya está paz. Es que ya está con el Señor. Es que le veré en el cielo. Pero todo eso es producto de una ignorancia. Y no estoy hablando de un menosprecio o de un juicio hacia la persona que ha fallecido, no. Estoy hablando de las escrituras que nos marcan que necesita ser libre en esta tierra para poder heredar el reino de Dios, estar en su presencia. De otra manera, cualquiera que no sea libre en Cristo Jesús estando en esta tierra, no puede entrar al reino de Dios. No se puede, por más buenas obras que pueda hacer, por más piadoso que aparente ser. La verdadera libertad viene por el conocimiento de la verdad, es decir, por tener una relación íntima, personal con Cristo Jesús a través de su palabra, a través de su evangelio, de creerlo y de vivirlo. Ninguno que sea esclavo del pecado va a poder ser libre para entrar al cielo. Nadie. ¿Por qué? Porque en la práctica del pecado no hay herencia, no hay lugar en el reino de los cielos. Solamente una persona verdaderamente libre puede ser discípulo del Señor. Solo una persona que es verdaderamente libre. Y no solo esto, sino que también puede heredar sus promesas. Por eso cuando tú quieres hablar a una persona que no ha nacido de nuevo de cuestiones espirituales de la palabra de Dios, no lo va a entender, no lo entiende. O quieres darle una promesa de paz de la palabra de Dios para con sus hijos, y por más que se la des, no va a tener paz y no va a heredar esa promesa, no la va a atesorar. No se turbe su corazón y tenga miedo. ¿Crees en Dios? Creen también en mí. Eso no lo va a entender. ¿Por qué? ¿Cómo tú me dices que creen en Dios? Mejor dame dinero para pagar la renta. No lo entiende porque no ha podido heredar las promesas de Cristo. Porque no ha sido libre para poder hacerlo. Y dentro de todo nos dice que la verdadera libertad solamente viene por el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Solamente por el Hijo de Dios. Ni todo el amor, ni todo el dinero. Nada va a poder dar libertad a una persona, sino solo Cristo Jesús, quien da la verdadera libertad, quien es la verdad que nos hace libres. La libertad o la verdadera libertad, mi hermano, es aquella con la cual Dios nos creó. Aquella con la cual Dios creó a Adán y Eva y que estaba dispuesta para hacer lo que agrada a Dios. En el huerto del Edén, Dios había puesto esta libertad en el corazón del hombre. Dios le había dado esa libertad para que viviera agradándole a Él, no para que hiciera lo que quisiera. Dios no le dijo, te doy una libertad para que tú hagas lo que quieras, mientras te satisfagas a ti mismo. No, la libertad que Dios nos dio está puesta para agradarlo.
de una manera voluntaria. Pero fue el mismo hombre, mi hermano, quien quiso sujetar esta libertad a la esclavitud por la desobediencia. De modo que ahora las decisiones de todo hombre están impregnadas o están influenciadas de una manera poderosa por causa del pecado. Por tanto, por más libre que se diga una persona, es el pecado quien lo esclaviza para tomar decisiones que van en contra del Señor. Es que yo hago lo que quiero. No, ni te estás dando cuenta que el pecado te está haciendo como quiere. Ni te estás dando cuenta que Satanás te está metiendo ideas que tú le estás comprando, tal y como lo hizo con Adán y con Eva, o con Eva principalmente. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Yo voy a leer este pasaje, Romanos 8, versículo 7 en otra versión. Tú sígueme con tu vista en la versión que traigas. Dice Romanos 8, 7. Pues la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que adoptamos al momento de que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, que entregaron su libertad al pecado, a la esclavitud del pecado. Esa naturaleza pecaminosa, ¿cómo es? Es enemiga de Dios siempre. Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, dice el versículo 8, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca. Y es tan clara la Biblia, mi hermano, es tan clara que nos parece muchas veces difícil asimilarla y creerla. Cuando nosotros leemos este pasaje, pero verdaderamente tenemos una búsqueda de Dios, este pasaje nos es claro y nos dice: una persona que no esté en Cristo es esclavo del pecado y no puede agradar a Dios. Pero una persona que no tiene esa libertad, lee este pasaje y simplemente dice: lo estás torciendo. No dice eso que tú quieres decir. Oye, pero es clarísimo. No, es diferente. ¿Tú me estás diciendo que cuidar a mis hijos no le agrada a Dios? ¿O que yo le dé de comer a una persona con hambre no le agrada a Dios? Sí, eso te estoy diciendo, que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve es la influencia del pecado en tu vida, en todo, no simplemente en las cosas buenas que puedas llegar a hacer. Como lo leímos en algún momento en Isaías 64:6. Por más perfume que tú te eches, si no te has bañado en una semana, el hedor va a salir. ¿Cuántos no se han bañado en una semana? Antes, ahorita no. Bueno, por más que te eches perfume, si no te bañas, el olor que ya traes impregnado en tu cuerpo va a salir. Eso es lo que pasa con aquellas personas que no han experimentado la libertad en Cristo, pero aparentemente quieren vivir de una manera libre, agradando a Dios. No pueden. Están en enemistad siempre con Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad va de la mano siempre con la justicia de los mandamientos de Dios, con lo que nos marca la ley que debemos de vivir, cómo debemos de andar. Y es Jesucristo quien nos da este ejemplo de verdadera libertad. Tú puedes ver la vida del Señor Jesucristo en la libertad que Él tuvo y te vas a dar cuenta cómo su libertad siempre iba ligada a los mandamientos y a la voluntad del Padre. No en contra y no a veces, sino siempre. Esto quiere decir que cuando no caminamos dentro de la voluntad de Dios, entonces mi hermano y mi hermana estamos quebrantando nuestra libertad. Y la estamos convirtiendo en un libertinaje, en un actuar como yo quiero, según lo que más me conviene, porque eso es el libertinaje. Actuar como yo quiero según lo que más me conviene para satisfacer mis deseos. Y podemos pensar que esto se aplica solamente en las cuestiones inmorales, ¿no? En el adulterio, en la fornicación. No, se aplica simple y sencillamente en cosas tan pequeñas como la obediencia de los padres a los hijos.
o la sujeción de la esposa al marido, o el trato del marido en amor hacia la mujer. En todo esto se aplica la libertad. Es decir, que Dios te ha hecho libre para que obedezcas los mandamientos de Dios. Cuando nosotros no guardamos esos mandamientos, quebrantamos la libertad de Cristo y nos convertimos en esclavos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Porque todo está escrito en la palabra de Dios, mi hermano. Solamente tenemos que hojearla para darnos cuenta. Y cuando digo hojearla no significa que nada más echarle un vistazo por encimita, no. Profundizar en ella para que te des cuenta del pensamiento de Dios para contigo. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Otra versión, este pasaje se dice: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Todo lo que decide obedecer o todo a quien decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo va a llevar a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo va a llevar a una vida recta. Por lo tanto, cuando un esposo decide obedecer más su propio corazón que a la palabra de Dios en el trato de su esposa, entonces se está convirtiendo esclavo del pecado. Se está convirtiendo esclavo de sus deseos y está quebrantando la libertad de Cristo para obedecer su palabra. Así lo mismo pasa cuando la mujer no se sujeta al marido, o con los hijos que no quieren obedecer a los padres, o cuando tú y yo resistimos la misma autoridad que Dios ha establecido a través de nuestros gobernantes, los cuales, mientras no quebrante la dignidad de Cristo, mientras no quebrante el carácter, la palabra de Dios o sus mandamientos, nosotros estamos totalmente obligados a obedecerlos. En una ocasión salíamos a evangelizar y a un hermano dice: vamos a evangelizar al tren ligero. Le dijimos: no, porque no se puede, está prohibido ahí vender, predicar, hacer todo lo que quieras. No se puede hacer en el tren ligero, dentro del tren ligero, porque pues es padrísimo, ¿no? Tú te metes al tren y ¿quién se te escapa? Mínimo 2 minutos entre estación y estación, y en 2 minutos te avientas el evangelio fácilmente. Y él aferrado: no, vamos a predicar que es por Cristo y que no sé qué, y que no, o sea, tú al momento de hacer eso quebrantas la libertad de Cristo, porque el Señor te demandó que obedezcas a tus autoridades terrenales y te está diciendo: predica en la plaza, no en el tren. Pues vete a predicar a la plaza, no en el tren. Y el obedecer la marca y confirma tu libertad en Cristo Jesús. Cuando esta persona se aferra a sus deseos, entonces deja de obedecer a Dios y aparentemente está haciendo algo agradable delante de Dios, que termina por obedecer o esclavizar su voluntad a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. ¿Sí me voy a entender? Porque la libertad, mi hermano, siempre irá de la mano con la justicia que los mandamientos de Dios nos marcan. La libertad está ligada a la ley, a los mandamientos, a las ordenanzas. No está independiente, no nos ponen tropiezo los mandamientos de Dios. Claramente necesitamos entrar en la verdadera libertad. La libertad que el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, nos da, y de la cual no solamente nos da, sino nos da ejemplo. Porque fue a través de su ejemplo que nosotros podemos conocer la verdadera libertad. Aquella libertad que está sujeta a Dios y no a los propios deseos. Aquella libertad que respeta la autoridad. Aquella libertad que se sujeta a ella, tal como el Señor Jesucristo lo reflejó en todas las facetas de su vida. Algunos ejemplos: Lucas 2:51, de cómo la manera de actuar del Señor Jesucristo nos reflejaba la verdadera libertad. Su actuar iba siempre en respeto a la autoridad. Desde pequeño
hasta su muerte. Lucas capítulo 2, versículo 51. Fue uno de los pasajes que también Andrés nos dio a conocer la semana pasada acerca de la niñez del Señor Jesucristo. Dice Lucas 2:51, y descendió con ellos. Estamos hablando del pasaje en donde Jesús se pierde por 3 días, vienen sus papás, lo encuentran en la casa de Dios, y dice que desciende con ellos después y volvió a Nazaret, y luego que dice, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué dice de Jesucristo? Estaba sujeto a ellos aún desde niño. ¿Cuántos años tenía aquí? 12 años. ¿Y cuántos niños de 12 años dicen, no, yo quiero mi independencia, déjame equivocarme, déjame tomar mis decisiones, déjame ser libre? No, lo que tú quieres es un libertinaje. O sea, tú quieres esclavizarte a tus propios deseos, porque no tiene nada que ver. Jesucristo a los 12 años se sujetaba a sus padres. Era libre, y en esa libertad respetaba la autoridad. Otro pasaje lo vemos en Mateo capítulo 22, otro ejemplo de la verdadera libertad, la cual el Señor Jesucristo da, pero no solamente eso, sino que también vive o vivió estando en esta tierra. Mateo capítulo 22, versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 15 para que podamos examinar un poquito en contexto. Mateo 22, 15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Note en estos pasajes la hipocresía total de ellos, Una hipocresía porque dice que querían sorprenderle en alguna palabra. ¿Para qué? Para matarlo, acusarle y matarlo. Dice, porque no miran la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Quién era el César? El gobernante máximo supremo de Roma, quien asimismo se consideraba un dios. Le dice, ¿es lícito dar tributo al César? Escúchame bien, cualquiera que iba en contra del tributo, cualquiera que iba en contra del tributo que se daba a Roma era un enemigo de Roma. Era algo penadísimo, era algo de muerte el no dar tributo a César. Y quería que el Señor Jesucristo dijera que no para poderlo sorprender. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Qué impresionante ejemplo de libertad, mi hermano. Porque uno pensaría que la libertad es que están abusando de los impuestos, pero la libertad de Cristo te obliga a pagarlos. O sea, la libertad de Cristo no te da licencia para hacer lo que tú quieres, sino por el contrario, te responsabiliza de obedecer las normas que la autoridad demanda. Un concepto tan diferente de lo que tiene el mundo acerca de lo que es la libertad. Se sujetaba a sus padres, se sujetaba a la autoridad y se sujetaba a Dios. En Juan capítulo 6 versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, tengo la libertad para sujetar mi vida a la autoridad del Padre, para poder obedecerle, para cumplir con el propósito por el cual Él me ha enviado. A diferencia del mundo, mi hermano, que habla de que las leyes limitan o tuercen la libertad,
Dios nos dice que es precisamente por sus leyes que podemos gozar de una verdadera libertad. Las leyes, los mandamientos vienen a confirmar la libertad del hombre, no vienen a ponerle tropiezo ni a torcerla. Ahora, estamos hablando de las leyes y los mandamientos de Dios, porque claramente el mundo establece leyes que favorecen a unos pocos e indudablemente afecta a los muchos. Pero todo ese tipo de comportamiento es producido por la misma esclavitud en la que se encuentran, una esclavitud en la corrupción del pecado. Pero hablando de las leyes de Dios, son las que nos confirman como seres libres. Una persona que está dispuesta a obedecer es una persona que ha aprendido y que ha entendido la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad consiste y se desarrolla en Dios. Nace del perdón de pecados, del reconocimiento de que estás esclavo del pecado, pero se desarrolla en una vida nueva en Él. Por lo tanto, una persona que es verdaderamente libre es una persona que es verdaderamente obediente en lo pequeño y aún en lo que demande muerte. Por eso lo vimos en temas pasados. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Abre tu Biblia en 1 de Pedro. Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17. ¿Ya lo tiene? Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, en pocas palabras, si tú dices que eres hijo de Dios, eso es lo que está diciendo el pasaje. Si tú eres que eres hijo de Dios, entonces dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, mi hermano? Que necesitábamos indudablemente y necesitábamos la sangre de Cristo para poder ser verdaderamente libres. La palabra rescate que menciona en el versículo 18, de la cual dice que si tú actualmente eres hijo de Dios, fuiste rescatado de una vida en la cual tú vivías en esclavitud del pecado. Esa palabra rescate implica automáticamente que ante una condición de esclavitud en el pasado, pero una condición de libertad en el futuro o en el presente. Es decir, que si tú vivías siendo esclavizado por el pecado, haciendo cosas que no agradaban a Dios, desobedeciendo a tus padres, ahora que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, ahora tú debes de vivir una vida de constante obediencia por la libertad que Dios te ha dado para que puedas obedecer. Porque fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación. El apóstol Pablo también lo dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es por causa de Cristo, mi hermano, que podemos gozar de una libertad. Y es por causa de la libertad de la cual Él nos dio ejemplo, que nosotros ahora podemos también participar de lo mismo y no de simples apariencias. Si Cristo no hubiera sido libre para obedecer al Padre, tampoco nosotros lo seríamos. Él es el primogénito entre muchos hermanos, dice la Escritura. De modo que de su libertad ahora nosotros podemos gozar para también ser libres y obedecer al Padre.
Cuando una persona se declara libre pero vive su vida bajo la influencia del pecado, entonces la libertad de tal es vana, es una libertad vacía, es una libertad sin fundamento. Vive la vida vana que dice el apóstol Pedro que heredamos de nuestros padres. Una vida de esclavitud. Una vida en la que no nos quedaba de otras más que seguir el alcohol, las drogas, el mundo, la fornicación, los adulterios, la rebeldía. Pero bendito Dios que por su libertad en obediencia nos rescató y nos dio a nosotros la oportunidad y el privilegio de también ser verdaderamente libres. Es por la sangre derramada de Cristo Jesús en obediencia que nuestra deuda fue saldada. Jesús nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha dado vida nueva para obedecer, no para vivir como nosotros queremos. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Versículo 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse los unos a los otros por amor. Por amor. No uses la libertad para satisfacerte a ti mismo. Usa la libertad para obedecer a Dios, para servir a los hermanos. Usa la libertad que Dios te dio para gozar de su plenitud, de su presencia. E indudablemente esta libertad se va a reflejar a través de la obediencia. Hemos sido libertados del pecado, mi hermano, y hemos sido trasladados a una vida nueva con el propósito de adorarle. De adorar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de Dios. Es imposible que alguien que ha creído en Cristo y ha venido a ser morada de Dios continúe viviendo en esclavitud. Es imposible. No le es posible al hombre vivir de esta manera. Porque dice la Escritura que el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios mora en tu vida, no tienes pretextos para no obedecer. No tienes pretextos para no cambiar y seguir el ejemplo del Señor, el cual agradó en todo a Dios. Y sí, podemos caer en desobediencia, de lo cual dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no es justificación. Necesitamos vivir una vida de constante obediencia en la libertad que Cristo nos ha dado. Nosotros, mis hermanos, gozamos de una libertad impresionante, hablando de manera natural. ¿Cuántos están en el grupo de WhatsApp? ¿Cuántos pudieron ver un video que subimos hace un par de días, una semana, acerca de un testimonio que daba un hombre del cristianismo que se vivía en China? ¿Sí lo pudieron ver? Qué contraste tan impresionante con la libertad que nosotros tenemos. Porque la libertad, mi hermano, sin un entendimiento de la palabra de Dios, le es tropiezo a la vida cristiana. Le es tropiezo, le es motivo para no crecer espiritualmente. Como te permiten reunirte cuando quieras, la siguiente semana voy a la iglesia. Como tú puedes sacar la Biblia cuando quieras, ya no te da el deseo de leerla. Como tú puedes predicar donde quieras de Cristo, te da vergüenza. La libertad viene a ser tropiezo. Por eso el apóstol Pablo dice: no uses la libertad como motivo para satisfacer tu carne. Y cuando habla de carne, habla de todo lo que vaya en contra del carácter de Cristo. Si es pereza, pereza. Si es envidia, envidia. Si es vergüenza, vergüenza. No la utilices para satisfacer tus propios deseos o para vivir en tu propia justicia, no. Utiliza la libertad para
potencializar, para llevar a un crecimiento tu vida espiritual. Nada te detiene, mi hermano. Por lo tanto, si tú tienes el Espíritu del Señor, y dice la Escritura en 2 Corintios 3:17, que el Espíritu, que el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces tú tienes que manifestar esa libertad en una total obediencia a la palabra de Dios. En una vida que agrade, una vida que deje los pretextos para comenzar a vivir de una manera adecuada según la dignidad que Cristo nos demanda como parte de su pueblo. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Compórtense como seres libres, pero libres en Cristo Jesús. No aquella libertad que te lleva a andar de parranda. Porque muchos utilizan la libertad para eso, ¿sí o no? Y los jóvenes quieren cumplir 18 años para que les den su credencial para votar y poder entrar a los antros. Porque son libres. Estás torciendo la libertad. Eso no tiene nada que ver con la libertad. La libertad siempre va a ir sujeta a los mandamientos de Dios. Y aquel que no obedece el mandato de Dios, entonces quebranta la libertad que Cristo Jesús con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y contaminación, ganó para ti y para mí. Y todo esto, mi hermano, lo entendemos en la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios. En la medida que tú vas escudriñando las Escrituras, vas creciendo en el conocimiento de Dios para no vivir como vive este mundo. Que llega el 16 de septiembre y celebran la libertad, pero en una condición de total esclavitud. No hay más esclavo, mi hermano, que aquel que vive creyendo que es libre sin serlo. Es una esclavitud sutil como la que tenía el pueblo de Israel. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. A lo que Jesucristo les dice, ustedes los mueve, los gobierna el pecado. Los gobierna la mentira, los gobierna el asesinato, son homicidas. Porque procuran matarme. ¿Y dicen que son libres? No, mi hermano, la verdadera libertad se vive cuando nosotros adoramos de una manera genuina el nombre de Dios a través de una verdadera obediencia. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Todos somos mexicanos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes aprenden a diferenciar entre la libertad de México y la libertad de Cristo? La libertad que nos pone tropiezo al crecimiento en la vida espiritual y la libertad que nos lleva a vivir una plenitud cada vez más grande, más fuerte en el Señor. Todo se reduce a eso. La libertad depende de tu comunión con Cristo y del ejemplo que Él nos dio para vivir una vida en completa santidad, en completa obediencia. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? No tienes pretexto para obedecer. Si tienes el Espíritu de Dios, entonces eres libre. Y eres libre para obedecer a Dios. Y parte de la obediencia es escudriña la palabra. Porque muchas veces pensamos que obedecemos a Dios sin conocerlo. Es que yo obedezco a Dios en mi familia, en el trato con mi familia. Y ni siquiera conoce lo que Dios demanda de ti en el trato para con tu familia. Necesitamos conocer a Dios para obedecerle y necesitamos ser libres para experimentar verdaderamente esa libertad que nos lleva a tomar decisiones acertadas en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Piensa en la libertad que tienes. Piensa, medita en la libertad que tienes. Una libertad que se ve reflejada por tu manera de vivir. Si tu libertad es o consiste en satisfacer tus deseos, esa libertad no te la dio Cristo. Te la dio el cura Hidalgo. Y eso es lo máximo que has experimentado.
una libertad mediocre. Pero si tú tienes la libertad de Cristo, entonces tu vida debe de manifestarlo. Debes de empeñarte por obedecer. Y te debe de doler la desobediencia. Porque la verdadera libertad, mi hermano y mi hermana, la verdadera libertad la marca el nivel de obediencia. Medita en la libertad que tienes. ¿Qué tanto obedeces a tus padres? ¿Qué tanto obedeces a tu esposo? ¿Qué tanto esposo también te sujetas a tu esposa en amor, según lo que dice la palabra? ¿Qué tanto buscas la instrucción de Dios para tus hijos? ¿Qué tan buen comportamiento tienes en tu trabajo? Todo esto va a marcar tu libertad. Todo esto va a marcar la manera en la que tú estás apreciando el sacrificio de Cristo Jesús. Necesitamos ser entendidos, mi hermano, de la vida que estamos viviendo. Porque todo va de la mano. Jesús es nuestro más grande ejemplo, es una realidad. Pero no podemos imitarlo si primero no lo seguimos. Si primero no vamos en pos de Él. Si primero no nos negamos, si primero no tomamos la cruz. Para después poderlo imitar. Y tú necesitas verdaderamente entender la libertad que Dios te ha dado para poder crecer en tu vida espiritual. Sigue meditando en tu corazón. Posteriormente vamos a hablar del perdón. Pero ¿cómo vas a perdonar si no eres libre? Posteriormente vamos a hablar de humillación. Pero ¿cómo te vas a humillar si no eres libre? O del amor, ¿cómo vas a amar si no eres libre? ¿Cómo vas a cambiar tu manera de hablar, de pensar, de sentir, si sigues siendo esclavo del pecado? O si te cuesta sujetarte a los mandamientos de Dios. Si prefieres en un momento de dificultad sujetar tu vida a la preocupación quizá, o a la amargura, o a tus deleites. Que no sea, ¿cómo me dices tú que soy esclavo? Que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque este pensamiento lo tienen aquellos que no entienden la libertad de Cristo. Mi hermano y mi hermana, la libertad te hace responsable de actuar bien, de decidir bien. La libertad en Cristo te hace responsable de la obediencia. Te hace responsable del dolor en medio del pecado. No es una licencia para actuar como yo quiero actuar o como yo creo que debo actuar. Verdaderamente Cristo ha comprado para nosotros una libertad. Él quiere que gocemos de su libertad. Pero necesitamos entenderla. Que la verdadera libertad es una cara de la moneda y la otra son los mandamientos de Dios. Una libertad sin ley es vana, es inútil. Pero la libertad
que se sujeta a los mandamientos de Dios es una libertad que nos lleva a experimentar un gozo y una plenitud, una felicidad, una confianza en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué tipo de libertad estás viviendo? ¿La libertad de Cristo o la libertad de Hidalgo? Padre mío, Dios amado, gracias, Señor, por la libertad que nos has dado, la libertad que podemos experimentar a través de tu Hijo amado Jesucristo, por la misma libertad que Él reflejó. Porque Cristo Jesús fue libre. Y en esa libertad Él obedeció en todo, para que nosotros pudiésemos gozar también de esa misma libertad, de esa misma plenitud. Gracias, Señor, porque nada en este mundo podía pagar nuestra deuda ante el pecado. Ese pecado que nos esclavizaba, que nos llevaba a vivir de una manera desagradable delante de ti. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, porque son cosas que perecen. Tu sangre es mucho más preciosa, Señor. Tu sangre es mucho más valiosa. Tu sangre compró nuestra libertad. Señor, que nuestros gritos ahora no sean de euforia, de pasiones desordenadas, sino que nuestros gritos sean de obediencia a ti, nuestros gritos sean de arrepentimiento, nuestros gritos sean de aleluya, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderamente libres. Gracias también por la libertad que nos has dado aquí en México, Señor. Pero que esta libertad no venga a ser tropiezo para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Que esta libertad no venga a ser motivo de vergüenza para no anunciar tus virtudes. Que esta libertad no venga a ser motivo para dejar de asistir a la iglesia. Que no venga a ser motivo para no obedecer tu palabra o para vivir como yo creo que es debido. No, Señor. Que esta libertad nos lleve a aprovechar bien el tiempo para estudiar más, para conocerte más, para entregarnos más a ti. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia y por tu gran amor. Te bendecimos y te damos gracias porque tú nos has hecho verdaderamente libres. Y si hay aquí una persona que no ha experimentado esta libertad, yo te pido, Señor, habla a su corazón. Habla a su corazón y quita de su vida ese yugo de esclavitud. Porque para eso has venido, Señor, para dar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Gracias, Señor, porque creemos que eres poderoso para hacerlo. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, te adoramos. Y gracias, Señor, nuestros gritos ahora son de gozo y alegría por lo que tú hiciste en la cruz, no por cosas vanas, temporales, que no aprovechan en nada, Señor, sino nuestros gritos ahora son de alegría en ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. A ti sea toda la gloria por siempre y para siempre, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Que nuestros gritos, mi hermano, no sean de argüende. Porque ese ¡Viva México! Puro argüende, ¿sí o no? Porque ninguno de ustedes trae una bandera en su carro o en su casa. Nosotros sí, mire. Pero es más argüende que nada, que patriotismo, ¿no? Que nuestros gritos ahora sean
viva Cristo. Que nuestros gritos sean aleluya. ¿Cuántos saben lo que significa aleluya? Muchas veces echan carrilla, no, hay los aleluyas. Pues aleluya significa gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bueno, que esos sean nuestros gritos de hoy en adelante y no cada 16 de septiembre. Que sean todos los días. Viva Cristo. Aleluya, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por cómo has cambiado a mi mujer. Y la mujer, y hola, ¿y tú qué? ¿También? Que sean de gozo por lo que Cristo hizo en ti, pero que lo reflejes a través de una obediencia. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Que el mundo vea en ti la diferencia entre la libertad de Hidalgo, del cura, del grito de Dolores, y la tuya, la que Cristo te dio. Solo así el mundo va a poder ver y reconocer una verdadera libertad. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo. Mis hermanos, antes de retirarnos, quiero darles